sitio web de la Universidad de Oxford dijo y señaló que los datos de coronavirus de la Argentina no eran confiables, principalmente por no tener la totalidad de los testeos negativos. El gobierno nacional admitió la situación, dijo que estaba corrigiendo el sistema. Y aquí cabe señalar que diferentes países en todo el mundo tienen diversas metodologías en cuanto a los testeos negativos y positivos y cómo ir cargándolos. Entonces, la pregunta que cabe en esta instancia es si realmente los diferentes datos de los países son comparables o no. La situación en la Argentina se vuelve cada vez más preocupante. Llegamos al 1.000.000 de contagios positivos, se superó de hecho, y hay más de 27.000 muertos desde el inicio de la pandemia hasta el momento. El Ginés González García habló de la vacuna, principalmente porque es el norte de todo el mundo y también de nuestro país, ante una etapa de restricciones bastante amplia y larga que se dio en la Argentina y con un coronavirus ahora desparramado por el resto de las provincias, ya no tanto en el área metropolitana. Dijo que en principio en diciembre se espera que se pueda empezar a vacunar a personal esencial y a los grupos de riesgo y que en marzo podríamos tener una especie de vacunación masiva. La pregunta es cómo es el proceso protocolar en nuestro país para poder llegar a esa instancia o no. También nos gustaría pensar un poco, ¿no? Cómo dejamos de lado en algún punto el análisis de la pandemia, qué fue lo que sucedió, si veníamos bien, si veníamos mal, tan preocupados por el dólar y la economía que tapaba una realidad que ahora se vuelve a poner sobre el tapete, porque la pandemia es dinámica y la pandemia nunca dejó de estar. Ya estamos con Giselle Rumo y Nicolás Luca, a quien hoy nos toca para analizar toda la situación. Vamos a discutir entre nosotros en algún punto cuál es la perspectiva de cada uno de ustedes acerca de estas cifras de coronavirus, más allá de que el gobierno, empieza ahora a tratar de modificar su sistema para tener en cuenta los testeos de negatividad. La totalidad de la negatividad podría modificar la positividad también en nuestro país. No, totalmente. Es una de las críticas que se han hecho desde el principio, desde los sectores que criticaban cómo se estaba haciendo el testeo, que se estaba testeando poco. Y la verdad es que cuando se empezó a testear un poco más, empezaron a dar porcentajes realmente altos y la pregunta sigue existiendo. ¿Se sigue testeando poco porque se te da alto? ¿Se sigue testeando poco o no? Lo que hacía a título personal, y no es por defender al gobierno ni mucho menos, pero lo que haya dispuesto la Universidad de Oxford respecto de lo que hace la Argentina en cuanto a sus testeos, a nosotros no nos sirve, o sea, les servirá a ellos a niveles estadísticos. Porque nosotros nos tenemos que guiar por nuestras propias estadísticas, no por las que diga la Universidad de Oxford. Bueno, lo que pasa es que en algún punto empezaron desde un principio a comparar, el propio presidente lo hizo, ¿no? Empezó a comparar cómo es la situación de la Argentina con el resto de los países, teniendo en cuenta que cada uno de los países deberá tener un sistema diferente. Y si en realidad no está la totalidad de testeos negativos, eso también puede llegar a variar la cantidad que tenemos en positividad o no, y por ende todo el cálculo realizado. Sí, la realidad es que en el gobierno no pensaron nunca que se iba a llegar a este número de contagios. Creo que de alguna manera es una pregunta, porque la verdad que no lo sé, pero uno se pregunta, cuando el presidente comparaba, como vos decís, ¿no?, con Chile, con Suecia, a mitad de la película, o cuando le daba un reportaje al cantante de Calle 13, René Pérez, y le decía, logramos dominar al virus, pecó de ingenuo, de soberbio, porque uno se pregunta, todos los años en la Argentina, y esto lo digo desde el inicio, me consta, ya sé lo que vas a decir, Giselle. En la Argentina se mueren 30.000 argentinos de gripe, neumococo y enfermedades relacionadas con el tema respiratorio. Y hay vacuna para eso. Entonces, el gobierno, ¿por qué pensó que iba a poder dominar o que no iba a tener este índice de muertos
con una pandemia y con un virus que tenía una alta poder de contagiosidad. El contrapunto, Gise, que te puedo llegar a dar en esta instancia es que me da la sensación que quizás no es el número final, que por supuesto impacta, pero sí la velocidad, la cantidad de muertos si no se llegaba a contener la cantidad de contagios, vale la redundancia, principalmente, Gise, porque sí, hay que ver si los sistemas de salud iban a aguantar o no. Eso, el primer tiempo era necesario. Por eso es verdad que uno a la cuarentena, literalmente, a la cuarentena de 40 días, uno no la cuestiona. Al 20 de marzo, vos decís. Claro, uno no la cuestiona porque es verdad, había que adaptar al sistema sanitario, bueno, había que comprar más respiradores, había que hacer todo lo que se hizo, pero después se apostó toda esta herramienta que, como decimos siempre, es de la Edad Media. ¿Faltaron testeos? Seguramente faltaron testeos. Se confió en que el gobierno podía ser el salvador de todos nosotros cuando decía dominamos al virus. Cuando hay 30.000 muertes todos los años con vacuna, me parece que ahí pecaron de soberbios. Y bueno, los números, evidentemente, si estamos en el 5º puesto mundial en cantidad de infectados, es que evidentemente no resultó. Perdón, y el primer puesto en los países que tienen menos de 100 millones de habitantes. Ahora, respecto de si la cuarentena funcionaba o no, en un principio la cuarentena de 40 días, como decías vos, que es la lógica etimológica de la palabra, era para prepararnos, ¿no? Y sin embargo, es como que en el interior, esto lo hablamos en su momento, hicimos un programa especial sobre eso, como que en el interior hubo un relajo diciendo, el problema es de Capital y del AMBA, ¿no? Del conurbano bonaerense de la ciudad de Buenos Aires. Es de ellos el problema. Y se relajaron lo suficiente como para que cuando empezó la circulación de los camiones por cuestiones lógicas, o sea, el comercio tenía que seguir existiendo, a los 10 días del primer caso que hubo en Jujuy, colapsó el sistema. Bueno, entonces, ¿qué prepararon? En ese sentido yo también adhiero a lo que dice Giselle. El gobierno, no sé si pecó de ingenuo o no, pero realmente creyeron que con la fotografía que venía de Europa, de cuarentena estricta, se podía contener la cantidad de contagios. Y creían que en el área metropolitana, al blindarse, en algún punto podía llegar a tener acá el pico en todo el país y no desparramarse por el interior de las provincias. No había forma de blindarse porque la gente necesita seguir comiendo y necesita seguir viviendo. En el sur, en la Patagonia, no hay carne de vaca y entonces vos tenés que... Pero ahí está el dinamismo del virus. A mí me parece que lo dicen los gobernadores, me parece que también pecaron de soberbio, sobre todo porque el problema en el interior es que a lo mejor hay 4 camas de terapia intensiva. O sea, el sistema sanitario en el interior del país es mucho más frágil que el de la provincia de Buenos Aires y ni hablar que el de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, me parece que ahí hubo un descuido mayor porque están al borde, vos decís, Jujuy, quizás no tiene tantos casos como hay en la provincia de Buenos Aires, pero tiene un sistema sanitario menos capacidad. Que no, claro, que no da abasto. Ese es el problema de las provincias. Creo que lo que el virus dejó en evidencia acá en este país es la tremenda desigualdad social que hay, que eso, por supuesto, en una pandemia se sufre mucho, por eso los países de Latinoamérica lo están sufriendo, porque no tienen sus sistemas sanitarios preparados, y además hay un contraste social de desigualdad tremenda. Dame un minuto, porque esa desigualdad que marca Giselle también se acentúa principalmente por los datos de la economía. El dólar que no encuentra techo, apenas aflojó un poco el dólar blue en el día de hoy, y las diferentes herramientas que va utilizando el gobierno nacional para tratar de contener la economía. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero empezamos a hablar de economía, de lo difícil que va a ser los próximos años con los datos que venimos teniendo, y nos olvidamos un poco de la pandemia. La pandemia de repente dijo, hola, acá estoy, más de 1 millón de contagios. En ese marco de la economía, Facu Sonati se lo había preguntado en su momento, no me acuerdo a cuál de los infectólogos que habíamos entrevistado, y el entrevistado nos había dicho que había mucha gente asintomática que por las dudas, asintomática no se sabía si tenía o no, pero que tenía todo su grupo de alrededor contagiado y que prefería no ir al hospital porque como estaba en la informalidad necesitaba seguir trabajando y esa persona te termina esparciendo el virus. La crisis económica terminó generando en muchos casos que muchas personas decidieran no testearse para no perder el ingreso, a veces el único ingreso, el magro ingreso que podrían llegar a tener en sus hogares. Tenemos la expectativa de la vacuna constantemente, eso sí, desde el día 1 que no se aflojó pensando en cuándo va a llegar. Ginés González García ya anticipó que en diciembre podría
darse las dosis, las primeras dosis para el personal de la salud y las personas de riesgo en nuestro país. Pero esto habría que tenerlo en cuenta si continúa exitosa la fase 3. Es lo que le quiero preguntar a Belén Almejún, que es bióloga molecular y es investigadora del CONICET. Belén, buenas noches, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias a ustedes. ¿Cómo siguen los procesos de la vacuna, ¿no? Para ver si podemos llegar a ese diciembre tan ansiado que marca el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. Sí, mira, hoy en día de todos los desarrollos, que hay cientos porque estamos en una pandemia y realmente la historia de la medicina está viviendo algo que nunca antes se había visto, de la cantidad de plata que se está inyectando como para realizar cientos de vacunas en paralelo. De todas las que se están desarrollando, inclusive las vacunas de acá, las que han llegado a fase 3, es decir, pasaron la seguridad en animales, pasaron la seguridad en humanos y demostraron desarrollar inmunidad, pero todavía no demostraron ser efectivas contra el desarrollo de la enfermedad, que es lo que realmente se prueba en la fase 3, o sea, si esa inmunidad que generan realmente nos protege, son 10 vacunas. Dentro de esas 10 hay bastante esperanza con 10 vacunas. Sí, yo particularmente, mi opinión personal es que lo más probable es que sea más de una la que llegue a término y eso nos beneficia como país porque convengamos que Argentina no es un país ni tan pobre para recibir donaciones ni tan rico como para comprarlas de antemano, como hace Estados Unidos, ¿no? Los lotes. Con lo cual, si hay varias, también nos ayudaría en lo que es el precio internacional de la vacuna, porque las biofarmacéuticas no son amigas de la caridad, convengamos, ¿no? Así que bueno, yo tengo la esperanza de que haya varias que terminen esa fase 3 con éxito, pero bueno, para mí todas tienen una potencialidad de poder hacerlo, ¿no? Belén, ¿cuál es el protocolo que se utiliza, ¿no? Una vez que está la fase 3, veamos diciembre, marzo, no importa cuándo. ¿Cuál es el protocolo en nuestro país para que se empiece a distribuir? Bueno, primero tienen que estar publicados los resultados. A ver, la empresa termina su protocolo de fase 3, y necesitamos los científicos, la ANMAT, los entes regulatorios de cada país, incluso las comisiones independientes que regulan el desarrollo de la vacuna de cada empresa, que tiene un comité ético independiente, tienen que abrir los resultados. ¿Por qué abrirlo? Porque es a doble ciego, o sea, nadie sabe quién de los participantes se aplicó la vacuna y quién el placebo, que es algo que no es la vacuna en general es solución fisiológica, de manera tal de demostrar que en el grupo de vacunados haya realmente protegido el desarrollo de la enfermedad respecto del grupo que recibió el placebo. Claro. Una vez que se abren todos los resultados como para saber quién recibió, quién no desarrolló enfermedad, quién sí, a partir de eso se publica, se ve que no haya reacciones adversas, porque siempre se sigue testeando la seguridad, incluso una vez que está aprobada. Cada país tiene su comité de ética, nosotros tenemos nuestra ANMAT, que evaluará los resultados y la aprobará por auto interno o bien a nivel internacional, con la OPS en el caso de Latinoamérica o la OMS, lo podrán aprobar a nivel mundial, ¿no? ¿Y cuánto tiempo se toma la ANMAT? Perdón, la ansiedad, ¿no? No, eso no te lo puedo responder, es algo que yo no sé, pero calculo que en una pandemia están muy enfocados en acelerar los procesos de evaluación, ¿no? No se trata de una cuestión menor, con lo cual están tan atentos como todos los científicos al último desarrollo vacunal y todos los resultados que se van publicando día a día. Convengamos que estamos viendo una carrera por la vacuna, claro. Entonces hay trackers que te muestran día por día qué cambió de cada uno de los ensayos. De hecho, hay muchas cosas que hoy se ven que suceden siempre con las vacunas, como los eventos adversos, esto que ha frenado algunos desarrollos vacunales. Eso no quiere decir que sea realmente un efecto adverso. Sucede en general que cualquier evento adverso en cualquier voluntario se frena el desarrollo, se registra y se investiga a través de comités y si se determina que fue por la formulación vacunal, se trunca y si se determina que no, entonces se continúa. Eso sucede en general, cualquier evento adverso se tiene que registrar, incluso una vez aprobada la vacuna en lo que denominamos fase 4. Claro. Giselle. ¿Qué tal, Belén? Giselle Romo te saluda. ¿Cómo funciona? El ministro de Salud dijo que se va a vacunar primero a los adultos mayores y al personal de salud. ¿Va a ser gratis esa vacunación?
como sucede con la de la gripe, por ejemplo? Y en ese caso, el gobierno, ¿cuál tendría que comprar? Porque todas tienen un rango de precios. Por ejemplo, la de Oxford dicen que va a costar entre 3 y 4 dólares y la de Pfizer 36, con lo cual, ¿cómo debería comprar el gobierno en el caso de vacunación gratis esas vacunas y a quién? En general, la vacunación gratuita es un derecho que tenemos como pueblo argentino y que ya estamos acostumbrados a que las vacunas de mayor emergencia, nuestro calendario de vacunación es uno de los más extensos en Latinoamérica y de hecho en ese caso ya ha salido a decir el Ministerio de que va a ser gratuito. En particular que se van a vacunar primero a los grupos de riesgo porque obviamente la vacuna no va a estar disponible a nivel mundial en grandes cantidades de dosis porque la magnitud que tiene que fabricar una empresa es enorme en poco tiempo. De hecho, la están fabricando ahora. ¿Cuál sería las que debería comprar? Y las que yo creo que las que se hayan aprobado y habrá que discutir si se producen en la Argentina. Porque nosotros tenemos historia de producción de vacunas. Por ejemplo, la de la fiebre hemorrágica argentina, vacunas inactivadas como las que se están produciendo en China, claramente se pueden producir en plantas nacionales, incluso en Malbrán, el Instituto Biológico de La Plata, el de Pergamino que produce la vacuna de la fiebre hemorrágica argentina, son capaces de generar una vacuna inactivada, incluso de envasarla. Después hay tecnologías nuevas en las cuales realmente Argentina, como no ha habido una inversión grande en el desarrollo vacunal en los últimos años, no tenemos esa capacidad y existe una empresa privada, SIACA, que es MabScience, que por ejemplo va a producir la de AstraZeneca, y eso nos da una ventaja a nivel local, además de generar trabajo, ¿no? Pero bueno, tenemos una capacidad. Esa ventaja, ¿no? Porque estamos hablando de que de golpe tantas vacunas nos someten a la ley del mercado y podría beneficiarnos la vieja ley de la 300 años de cuanto más opciones hay, más competencia, más puede bajar el precio. Ahora, Argentina se ha prestado para la prueba, el testeo de algunas de estas vacunas. Más allá de la cuestión de altruismo, de las ganas de que salga rápido la vacuna o no, ¿no hay una suerte de nosotros participamos, querríamos tener cierta prioridad? Sí, eso es una cuestión de política de Estado que se discute y yo entiendo que el gobierno está teniendo reuniones con varias biofarmacéuticas y realmente no sé cuáles son a puertas adentro porque no soy funcionaria del gobierno, soy científica del CONICET, pero sí creo que han existido a nivel histórico de la Argentina, por ejemplo, la producción de la fiebre hemorrágica argentina como vacuna. Nosotros participamos del estudio de fase 3. No es la primera vez que Argentina participa de un estudio de fase 3, porque todo estudio de fase 3 es multicéntrico. Uno tiene que probar en distintas poblaciones, con distinta carga genética, en distintos climas, distinta circulación viral, si la vacuna efectivamente es segura y funciona, ¿no? En ese caso, Argentina participó con la contraparte de que una vacuna que terminó desarrollándose en Estados Unidos, nos tenían que dar el saber cómo hacerlas. Por eso la planta de Pergamino produce hoy la vacuna de la fiebre hemorrágica argentina, que es un problema local grave y nos da independencia y soberanía el hecho de producirla acá e incluso envasarla, ¿no? Vos hablabas de la producción local, bueno, un poco para poder también distribuir a la región y que sea comercial, ¿no? También para nuestro país. ¿Cuál es el límite para que no sea una comercialización fuera de la ética? ¿Se tiene en cuenta esos parámetros? Argentina no tiene hoy, no va a producir hoy ninguna de las vacunas del coronavirus de las que están en fase 3, excepto una empresa privada que es MabScience, esta que te conté que está produciendo la AstraZeneca. Sí. Pero, a ver, cualquier empresa va a definir cuáles son los límites necesarios en biología molecular, en la técnica, en la maquinaria, como para que se produzca en ese lugar la vacuna que ellos están desarrollando, porque tienen que garantizar que las condiciones en las que ellos la desarrollan en su planta sea la misma en las plantas que se replique a nivel mundial. Así la AstraZeneca también se está produciendo en la India, o sea, hay distintos lugares en los cuales se han elegido, y además por tratativas entre biofarmacéuticas, ¿no? Y convenios privados, cuáles son para producir esas vacunas de manera segura. Obviamente todo lote tiene que testearse, todo lote se sigue en cuanto a seguridad, siempre. Pero no se producen todas en un solo lugar. Claro, entiendo.
Belén, gracias por atendernos y por darnos tanta información. No, gracias a ustedes por Nos acaba de dar, Belén, un rumbo de esperanza, ¿no? Habló de muchas de las vacunas que están en fase 3 y también muchas de las que podrían continuar en esa fase que, de corroborarse cada uno de los resultados, podrían empezar a implementarse en la sociedad. En principio, en la Argentina, Ginés González García habló de diciembre para el personal de la salud y personas que tengan riesgo en algún punto, y en marzo ya de forma masiva. No hay que ponerse ansiosos, entiendo, pero hay que empezar a tener una perspectiva a futuro teniendo en cuenta la realidad de nuestro país, que hoy en día se llegó a un número que pensaban que no se iba a llegar, con más de 27.000 muertos y más de 1 millón de contagios. Jorge Aliaga es físico del CONICET y integra el comité asesor de Axel Kicillof. Jorge, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Una de las cosas que me llamó la atención, que todo el mundo se alarma por superar el 1 millón de contagios en nuestro país. Sin embargo, vos hablabas que en cifras más reales podríamos incluso mencionar 8 millones de contagios positivos en la Argentina, ¿puede ser? Mira, hay una realidad en todo el mundo, y es que en ningún lugar se detecta toda la gente que se contagia. Fundamentalmente porque hay muchos casos que son leves, asintomáticos, y que directamente ni la gente va al sistema de salud, ni busca atención, ni nada. De hecho, ustedes, por ejemplo, habrán visto que llama la atención que en este momento en Europa hay la misma cantidad de casos reportados que había en abril, con mucho menos muertos. La explicación que se encuentra para eso es que en realidad no hay la misma cantidad de casos ahora que en abril. En abril había muchísimos más casos. Como estaba el sistema colapsado en Europa, se veían muchos menos. Bueno, si uno hace las cuentas, esencialmente considerando la cantidad de fallecidos, uno lo que puede estimar es que Argentina debe haber entre 5 millones y 8 millones de contagiados, no 1 millón. El resto, gente que se enfermó sin darse cuenta. Jorge, desconozco si es difícil o no de explicar, pero podríamos ver cómo se llega a ese cálculo, ¿no?, de magnitud. Sí, mira, es relativamente fácil. Lo que se conoce ya a nivel mundial, fundamentalmente de datos de España, es por el rango etario, es decir, cada 10 años, qué porcentaje real de los que se enferman fallecen. Entonces, una vez que vos tenés esa tabla, si vos conocés qué cantidad de personas falleció de cada rango etario, podés calcular cuál deberían ser los reales contagiados. Y comparando con los que vos viste realmente, te da la diferencia. Entiendo. Te doy un ejemplo. En junio, el ministro Quirós publicó un trabajo que habían medido en la Villa 31 qué porcentaje de la población se había contagiado. Y dijo que en junio ya se había contagiado el 53%, es decir, la mayoría. Por eso, de hecho, en la Villa 31 ya prácticamente no hay casos. Claro. Ya terminó la epidemia. Claro. Y lo que él dijo en ese momento es que ellos habían medido en la Villa 31 la 10ª parte de eso. Entonces, él dijo, en la Villa 31 nosotros tenemos que multiplicar por 10 el número de lo que detectamos con respecto a lo que realmente había. Ese número no se puede extrapolar al resto de la ciudad de Buenos Aires porque no son las mismas condiciones de hacinamiento, etcétera, pero en la ciudad de Buenos Aires seguramente debe haber un factor de multiplicación por 5 o por 6 respecto a lo que uno ve. Entiendo. Nico. Aliaga, ¿cómo le va? Buenas noches. Nicolás Luca lo saluda. Bueno, le hago una consulta. En base a esta proyección de 8 millones, que evidentemente debe haber pasado lo mismo en todos los países del mundo, ¿no existe la posibilidad de que para marzo, para cuando esté la vacuna, ya gran parte de la población no la necesite? Ojalá que no. Te digo por qué. Porque el problema de que la gente se contagie, fundamentalmente de la gente mayor de 70 años, es que un porcentaje importante fallece. Entonces, el problema de, digamos, en la Villa 31, donde yo te decía que se contagió todo el mundo, no fue digamos, una catástrofe más que la que ya ocurrió, que falleció bastante gente, pero no tanta, porque en la Villa 31, lamentablemente, no hay mucha gente mayor, la gente ya falleció antes de otras cosas. Entonces, en particular esta epidemia no afecta tanto a ese lugar.
Pero para que tengan una idea, las personas en Argentina que se han detectado que se enfermaron mayores de 70 años, muere 1 de cada 3. Entonces, en esa edad, eso es muy grave. Perdón. Por supuesto, no en los jóvenes. De hecho, una explicación que nosotros tenemos para que ahora los casos en la Ciudad de Buenos Aires estén bajando. Perdón, Aliaga, dijo la población mayor de 70, ¿1 de cada cuánto muere? 1 de cada 3. 1 de cada 3. De los que vemos confirmados. No sabemos los que se enfermaron porque es un número incierto. Claro. Pero de los que se confirman, 1 de cada 3 en Argentina falleció. El 33%. Claro. Giselle, ¿qué tal, Aliaga? Giselle Rumo lo saluda. Ahora, ¿los números son altos, los oficiales o los que usted dice que puede llegar a haber de contagios? Si se comparan en estos rankings, que a veces dicen que no hay que hacerlos, pero estamos quintos en el nivel de contagios en el mundo por millón de habitantes y también creo que 12avos o 14º por muertes según millón de habitantes. Entonces la pregunta es, ¿qué se hizo bien y qué se hizo mal de la política sanitaria del gobierno para tener estos números? Bueno, a ver, yo creo que lo que tenemos que ver justamente lo que vos decías, qué se buscó y qué de alguna manera se resignó. Yo creo que lo que se buscó claramente, y eso todo el mundo reconoce que fue un logro, fue que los casos no vengan todos juntos. Esto es lo que se llamó en un principio aplanar la curva, darle tiempo al sistema de salud para fortalecerse. Vos sabés que aumentó en Argentina muchísimo, un 30% la cantidad de camas de terapia, por ejemplo, con lo que había en febrero. Por eso alcanzaron las camas. Si nosotros no hubiéramos tenido más camas, los casos que tuvimos hubieran saturado. Eso se logró. Es decir, al no saturar el sistema de salud, no fallecen personas que podrían ser salvadas si son atendidas. Lo que no se logró, pero probablemente porque justamente no se pudo buscar eso, es que los casos bajen. Ustedes se acuerdan que mismo por mayo hubo en la Ciudad de Buenos Aires un debate y mismo el ministro Quiroz dijo, bueno, nosotros escuchamos a la gente necesita salir, necesita retomar actividades. Bueno, cuando vos de alguna manera priorizás o das lugar a que de alguna manera se relajen las medidas que te bajan la cantidad de casos, lo que estás haciendo es que los casos no bajen. Si los casos no bajan, es un porcentaje, los fallecidos no bajan. Entonces, cuando vos lográs aplanar la curva, a la larga la cantidad de fallecidos, nada más que distribuidos en el tiempo. Jorge, para tener menos fallecidos, vos tenés que tener menos casos. Me resulta muy interesante lo que está mencionando porque hay una doble lectura en este análisis. Realmente se obstruyó la baja de la curva porque empezaron a flexibilizarse algunas actividades o es que no se contuvo en el área metropolitana y se desparramó al resto del país? Porque lo que vemos ahora es que siempre se estabilizó en la ciudad o en el área metropolitana y después en el resto del país se desparramó muy rápidamente. Sí, hubo dos dinámicas. Yo te diría que a principios de abril la situación estaba bastante controlada. En ese momento hubo un error que fue repatriar 30 a 40.000 argentinos sin asegurarse que hicieran cuarentena. Eso generó el rebrote. Ustedes saben que a fin de abril entró el virus en los barrios populares en la Villa 31, en la 1-11-14, y eso complicó muchísimo la situación durante varios meses. Ahora, efectivamente, la situación, como yo les decía, en el AMBA está bastante controlada, digamos así. ¿Qué pasó? En paralelo, a julio, en el interior no había casos. Estaban en cero. Los habían logrado controlar muy bien. ¿Qué pasó? Se confiaron, volvieron a actividades normales prácticamente, salvo las clases, en un contexto donde el AMBA tenía muchos casos. Y acá hay un tema importante. Las personas que tienen contacto con un lugar donde hay contagios, cuando vuelven a su lugar de origen sin virus, tienen que asumir que vienen contagiados. Porque como las personas contagian sin tener síntomas, si se espera que la persona tenga síntomas para aislarla, ya estuvo contagiando 2 o 3 días. Y eso no se transmitió correctamente. La gente volvía al interior, a sus lugares, y tomaba mate, se juntaba con los amigos, y
Y ahí se armaron los brotes de nuevo en julio, agosto. Jorge, gracias por atendernos. Por favor, gracias a ustedes. Según mi perspectiva, este año, el 2020, trae como desafío y aprendizaje cómo hay que volver a atacar en distintos carriles cada una de las cosas de la Argentina. En un principio era todo pandemia, todo coronavirus, nos centramos solamente en la situación de la salud, mientras los críticos apuntaban a la necesidad de mirar a la economía, de ver qué es lo que pasaba con la inflación, la contención de la productividad de nuestro país. Y ahora, después de muchísimos días estar concentrados en la reactivación productiva, la economía, el desfasaje que hay en el mercado cambiario y demás, parecía como que se corría de vista la situación de la pandemia. Sin embargo, los números lo pusieron sobre el tapete. ¿Esto significa que nos tenemos que olvidar de la economía y volver a la pandemia? No. El desafío de esta Argentina de 2020 es tratar de atacar todos los flancos a la vez. Ya venimos y vamos a hablar de la economía en esta Argentina de pandemia de coronavirus.